Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Vamos a continuar el día de hoy con una parte práctica, sí, como lo oyen, una parte práctica dentro del ámbito de las células. ¿Sí? Ya hemos hablado un poco acerca de la historia y cómo es que se fueron, pues, ¿no? Se fueron postulando la teoría celular con diferentes aportes de cada uno de los científicos, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar la clase. Vamos a agradecerle a Dios para poder empezar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que nos estás otorgando. Gracias te damos porque el día de hoy permite, Señor, que estemos aquí con tus hijos. Bendícenos, protégelos a cada uno de ellos. Te lo puedo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Y el día de hoy pues vamos a dibujar células y al mismo tiempo vamos a ver ciertos grados de microscopía, ¿no? Ciertas áreas de microscopía. ¿Cómo así? Bueno, vamos a dibujar estructuras celulares, ¿correcto? Que van, bueno, en este caso no vamos a poder observar en un microscopio propiamente, pero sí vamos a observar micrografía, ¿sí? Vamos a observar micrografías y voy a enseñarles en esta oportunidad cómo sacar pues el tamaño real de una célula, ¿correcto? A partir de las micrografías, ¿no? Y así mismo vamos a realizar dibujos, ¿no? A escala gráfica. Muy bien. Entonces, para construir una escala es necesario acoplar, ¿no? Un micrómetro. Y aquí les pongo una pequeña tablita, ¿no? El número total de aumentos, que es 40, 100 y 400X, que es un microscopio óptico normal, ¿no? De una capacidad regular. Y la división, ¿no? 25 micras, 10 micras y 2,5 micras, ¿no? Dependiendo. Cuando aumente a 40X voy a poder ver una célula de máximo 25 micras, ¿no? Una célula que tenga 25 micras de tamaño la voy a poder observar a 40X, a 40 aumentos. Una célula que yo tenga a 10 micras, ¿no? Como tamaño 10 micras, voy a poder observarla con el aumento de 100, y una célula que tenga un tamaño de 2,5 micras la voy a poder observar con un aumento de 400, ¿correcto? Esas son las referencias, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces vamos a continuar el día de hoy. Veamos. Para poder hacer uso, ¿no? De un microscopio y estudiar las diferentes estructuras celulares, ¿no? Observando glóbulos rojos, glóbulos blancos, eh, cloroplastos, células vegetales, células de tejido animal, cualquier tipo de células, tenemos que tener en cuenta pues la relación, ¿no? De aumentos que vamos a tener que usar para poder observar estas células, ¿correcto? Entonces, los conocimientos previos que tenemos que tener es cuáles son las magnitudes y unidades de medida del sistema internacional, ¿correcto? Porque recuerden que trabajamos aquí con medidas. Cuáles son las equivalencias entre las unidades, ¿sí? Esta parte es un poco matemática, ¿no? Así que, pues, vamos a recordar un poco también la aplicación de la matemática, ¿no? ¿Cuáles son las cifras significativas? ¿Cuántas cifras significativas debo escribir? ¿No? Y cómo se escriben las cantidades en notación científica. Bueno, esos son los conocimientos previos que ustedes deben tener para esta sesión, ¿no? Pero en cuanto a cifras significativas, pues vamos aquí a trabajar con números enteros, entonces no va a haber ninguna complicación, ¿correcto? Bien, el manejo de unidades de longitud en microscopía, ¿no? Con múltiplos y submúltiplos, ¿no? Aquí les he puesto la unidad, el símbolo y la equivalencia, ¿correcto? Muy bien, pero hay que llenar, pues, ¿no? Por ejemplo, la unidad de M, ¿qué es M? Bueno, M es metros, ¿cierto? Doble M, milímetros, NM, nanómetros, ¿no? Entonces hay que llenar la equivalencia, y aquí está, ¿no? De manera ya completa, toda esta equivalencia, ¿correcto? Y aquí podemos observar, ¿no? Kilómetros, su símbolo, ¿no? Y lo que mayormente vamos a trabajar nosotros es con estos de aquí, ¿no? Aquí nos vamos a centrar nosotros, ¿ya? Hasta nanómetros vamos a poder observar en ciertas micrografías, ¿no? Armstrong no, kilómetro tampoco, metros tampoco lo vamos a usar mucho, porque imagínense, una célula de 1 metro, no hay, ¿no? No hay, ¿ya? Las células pues están entre micrómetros, nanómetros, ¿no? Y las células más grandes, como en el caso de las células de tejido musculoso,
están en milímetros, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, allí, ¿no? Allí está todo lo que vamos a evaluar, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Vamos a observar algunas micrografías para que ustedes entiendan un poco cuándo es que hablamos de número de aumentos, ¿no? ¿Qué vamos a ver en realidad, profesor? Muy bien. Vamos a ver ejercicios muy prácticos, ¿no? Vamos a ver 3 ejercicios aproximadamente prácticos para que ustedes entiendan. Vamos a calcular el número de aumentos de una imagen, midiendo su tamaño y conociendo el tamaño real, ¿ya? Esta es una micrografía, ¿sí? Esta es una micrografía de una mitocondrias, ¿ya? Esta es una micrografía de una mitocondria. Profe, ¿dónde está? Aquí, mírame. Aquí está la micrografía de la mitocondria, ¿no? Esto es una mitocondria, ¿ya? Esto es una mitocondria. Desde aquí, perdón, desde acá, ¿ya? Hasta aquí es la mitocondria, ¿ya? Muy bien. Y la formulita, la fórmula es número de aumentos es igual al tamaño aparente del objeto y sobre el tamaño real del objeto. Tamaño aparente, tamaño real, profe, no lo entiendo. Ya, mira. El tamaño aparente, ¿sí? El tamaño aparente, ¿cuál es? Este tamaño aparente es el que tú vas a medir con tu regla, ¿ya? ¿Qué instrumento vamos a usar aquí? La regla. El tamaño aparente es el que tú vas a medir con tu regla. En este caso, ¿ya? Desde este borde, donde empieza la mitocondria, hasta el borde de aquí, donde termina la mitocondria, ¿cuánto mide según tu regla? Bueno, según esta reglita, ¿no? Mide 3 centímetros. Entonces aquí arriba irán 3 centímetros, ¿correcto? 3 centímetros y ya está. ¿Cuál es el tamaño real del objeto? Bueno, el tamaño real es el que te van a dar en el problema, ¿correcto? Por ejemplo, aquí está, ¿no? La micrografía muestra una mitocondria. La longitud que medimos es 30 milímetros o 3 centímetros. Es lo mismo, ¿ya? Pero la mitocondria tiene un tamaño real de 3 micras. ¿Qué dice acá? Tamaño real. Tamaño real. Ah, entonces 3 centímetros entre 3 micras. ¿Ya? Entre 3 micras. O 30 milímetros entre 3 micras. ¿Sí? 3 centímetros es igual a 30 milímetros. ¿Ya? Determinar entonces el número de aumentos. O sea, quiere decir que cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas veces has aumentado la muestra para poder observar la mitocondria? ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo sencillo, ¿sí? Vamos a emplear solamente matemáticas, es un cálculo muy, muy, muy sencillo que tenemos que hacer, ¿ya? Vamos a convertir los milímetros, ¿ya? Primero milímetros a micrómetros, ¿no? Ahí está la conversión, ¿sí? 30 milímetros es igual a 30.000 micrómetros, ¿sí? Muy bien. Y ahí está, ¿no? 30.000 micras entonces, ahora sí, ya convertido sobre 3 micras, ¿no? Y la capacidad de aumento es 10.000 X, ¿ya? 10.000 X. ¿Qué quiere decir el X? La cantidad, muy bien, la cantidad de veces que se ha aumentado la muestra para poder observarla, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya han estado atentos a la clase de la semana pasada, ¿no? Que tocamos el microscopio, ¿cierto? Tocamos la resolución, el número de aumentos, los objetivos. Entonces, esto nos ayuda a mucho a poder, ¿no? Entender estos aspectos, ¿correcto? Bien, vamos con el segundo ejemplo. Conociendo el número de aumentos, ¿no? Ahora ya te van a dar el número de aumentos, ¿sí? Ahora te voy a dar el número de aumentos. ¿Qué te pide? Te pido calcular el tamaño real del objeto, ¿ya? Te voy a pedir calcular el tamaño real. Entonces, ¿ya? El número de aumentos es 15.000 X, ¿ya? Esta muestra de acá se ha ampliado 15.000 veces. 15.000 veces, ¿ya? 15.000, increíble, ¿no? Bastante. A ver, ¿qué microscopio te daría esa resolución? A ver, si recuerdas, a ver. Claro, puede ser un microscopio de transmisión o un microscopio de barrido, correcto. Pero, ¿cómo te vas a dar cuenta? A ver, si estuviste atento, me vas a decir, muy bien, excelente. El microscopio de barrido, ¿qué te permite ver? Te permite ver las muestras en 3D, ¿cierto? ¿No me crees? Ya vamos a recordar
las clases anteriores, ¿ya? A ver, mira, mira. No me crees, no le crees a tu profesor. Voy a retroceder. Acá está, mira, microscopio electrónico de barrido, muestras en 3D. El microscopio electrónico de transmisión te va a permitir observar las estructuras internas de la célula. Allí vas a poder ver aparato de Golgi, vas a poder ver mitocondrias, ¿sí? Como es en el caso de acá, no estamos viendo mitocondrias, ¿sí? Vas a ver cloroplastos, su núcleo, vas a ver retículo endoplasmático, rugoso, liso, ¿ya? Entonces, en este caso, esta micrografía es gracias al microscopio electrónico correcto, al microscopio electrónico de transmisión, ¿ya? Vas a medir, pues, desde aquí, ¿sí? Hasta donde termina, ¿correcto? Hasta donde termina la célula, ¿ya? Esto vas a medir. ¿Cuánto mide? Bueno, según mi reglita, esta mitocondria mide 450 milímetros o 4,5 centímetros. Ya, como lo quieras trabajar. Igual vas a tener que convertir, ¿correcto? Igual vas a tener que convertir. ¿Ya? Solamente que de centímetros a milímetros, pues, va a ser un poquito más grande la conversión, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Continuemos. Tamaño real, entonces. Ahora me están pidiendo, ¿cuánto mide realmente esta mitocondria? ¿Cuánto mide? Bueno, 450 milímetros es el tamaño aparente, ¿no? Lo que yo he hecho es invertir la fórmula, si se dan cuenta, ¿cierto? ¿Aquí quién iba? Aquí iba el número de aumentos. ¿Aquí quién iba? Iba el tamaño real, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, el tamaño aparente es número de aumentos por tamaño real, ¿cierto? Ahora divido. Ahora cambio nada más los sitios y ya está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tamaño real va a ser 450 milímetros sobre 15.000. ¿Por qué es 15.000? Porque es el número de aumentos. Muy bien. Entonces, voy a hacer la división, ¿correcto? Y esa división me sale 0,03 milímetros. ¿Ya? 0,03 milímetros. Pero ¿qué pasa? Las células no pueden estar en milímetros, ¿ya? Las células, ¿ya? Y tú recuerdas, pues, que si la célula no puede estar medida en milímetros, tampoco, ¿no? Las organelas que contiene, como el caso de las mitocondrias, van a estar en milímetros. ¿En qué están expresadas? En micras. Entonces, 0,03 milímetros lo vas a tener que convertir a micras, ¿sí? Estos 0,03 milímetros lo convertimos a micras y eso nos da 30 micras. ¡Wow! Es una mitocondria bastante grande, ¿no? 30 micras. Increíble. ¿Ya? Increíble. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a ver otra mitografía. Muy bien. Ahora ya no vas a medir la célula. Ojo, ya no vas a medir, en este caso, la mitocondrias, ¿no? Ahora te voy a dar una escala gráfica que está acá, mira. Acá te estoy dando. ¿Qué dice? Una micra. No, una micra. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esa escala. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Ahora vas a agarrar tu reglita, ya no vas a medir la mitocondria, sino vas a medir esta escala que te están dando. ¿Ya? Vas a medir esta escala. En este caso mide 30 milímetros. ¿Sí? 30 milímetros. Muy bien. El tamaño real es una micra, según esta escala, y el tamaño aparente son 30 milímetros, ¿cierto? Entonces voy a calcular el número de aumentos, ¿ya? Voy a calcular entonces el número de aumentos. Número de aumentos se va a hacer igual a 30 milímetros sobre una micra, que es igual a 30.000 micras sobre una micra, ¿cierto? Micras y micras se van, ustedes ya saben, ¿no? Esos procesos de conversión, ¿correcto? O mismas unidades se van, pues, ¿no? Se simplifican, no se van, se simplifican, ¿ya? Utilizando terminología matemática también, ¿no? Muy bien. Y eso nos da 30.000x, ¿sí? Ahí está la cantidad de veces que ha sido aumentada la muestra, ¿no? 30.000 veces, ¿correcto? Según la escala micrográfica, ¿correcto? Muy bien, yo creo que hasta aquí se está entendiendo, ¿cierto? Bien, vamos a continuar entonces. Conociendo ahora la escala gráfica, calcular el tamaño real. Estamos jugando aquí con los ejercicios, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y es para que puedan entender poco más
cómo es manejable esto, ¿no? Ahora voy a hacer la escala, ¿sí? Voy a medir la escala y también voy a medir la célula porque quiero saber si realmente pues mide 20 micros, ¿no? Tú eres curioso, tú eres curioso. Entonces, tú no te vas a quedar conforme con decir, ah, bueno, esta célula mide 20 micras. Sí, mide 20 micras. No, tú tienes que ser más curioso y decir, no, pero yo quiero saber el tamaño real, ¿no? ¿Qué tal si me está mintiendo y no son 20 micras? ¿Qué tal si son 18 micras? O 30 micras, ¿no? Esta escala de repente me está mintiendo. Yo quiero saber lo real. Muy bien. Entonces, para ello, vamos a utilizar nuevamente pues las mediciones, ¿no? Tamaño aparente del objeto, voy a irme a la célula y la voy a medir. Según mi reglita, esto mide 5 centímetros o lo mismo decir 50 milímetros. El valor de la escala es 20 micras, ¿sí? Y el valor aparente de esta escala es 18 milímetros, según mi reglita. Según mi reglita, 18 milímetros. Muy bien. Vamos a calcular entonces primero el número de aumentos de la escala gráfica y luego el tamaño real, ¿correcto? Vamos a calcular entonces, ¿ya? Te voy a dar dos maneras y tú vas a ver cómo te adecuas a ellas, ¿no? ¿Cuál vas a usar a partir de ahora, ¿no? Porque te voy a proponer ejercicios para que tú me calcules, ¿no? Estos lineamientos, el número de aumentos, quizás te pida que calcules el tamaño real, ¿correcto? Entonces, allí vas a poder practicar, ¿sí? Y te voy a dar estos dos métodos cuando te dé estos ejercicios para que tú te adecues y digas, yo me voy por este método o me voy por el otro porque es más fácil para mí. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces. ¿Ya? Tamaño real, número de aumentos. Nuevamente te pongo aquí la fórmula. Tamaño aparente de la escala versus el valor de la escala. ¿Ya? Vamos a calcular primero con la escala gráfica. ¿Correcto? Vamos a calcular primero con la escala gráfica. La escala me dice que son 18 milímetros, que es igual a 18.000 micras. Ya hice la conversión yo aquí, ¿correcto? Y esto es igual, va a ser sobre, ¿no? El número de aumentos va a ser igual a 18.000 micras sobre 20 micras. Muy bien. Y eso me da igual a 900x, ¿ya? O sea, 900 veces se ha aumentado la muestra, ¿no? Muy bien. Ahora voy a ir al tamaño real. Y el tamaño real que me dice es el tamaño aparente del objeto sobre el número de aumentos. Yo ya conozco el número de aumentos, ¿correcto? Ya conozco el tamaño aparente. ¿Cuánto aparentemente mide esto? 50 milímetros, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a utilizar ahora el tamaño aparente, ¿sí? 50 milímetros. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad de aumentos que se ha realizado, 900x. Hago mi conversión de milímetros, porque recuerda que las células deben medirse en micras, ¿ya? Esa es su medición, ¿ya? Entonces lo convierto a micras y me sale 50.000 micras sobre 900 y eso es igual a 55,5 micras, ¿ya? O sea, esta célula mide 55,5 micras, ¿no? 55 micras y media, ¿correcto? Muy bien. Ese es el primer método, ¿sí? Pasito por pasito. Segundo método, es el de aquí. Si 18 milímetros es a 20 micras, 50 milímetros, ¿a cuántas micras será? ¿Cierto? Esto es algo, esto es proporción directa, ¿correcto? Es una proporción. Ustedes en matemática quizás ya la han visto proporciones, ¿no? Directa, inversa, o quizás lo van a ver más adelante, ¿no? Si lo van a ver, no lo han visto todavía, me estoy adelantando el tema, ya, le van a pedir a su profesor de matemática que les ayude muchísimo ahí a comprender proporciones, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esto es una regla de tres simple, ¿correcto? Lo pueden ver como una regla de tres simple también, ¿ya? Sencillo, básico. Y hago mi formulita, ¿no? Regla de tres simple. Bueno, X, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A 20 por 50 sobre 18. Y eso me da, ¿no? Simplificando, ahí, perdón, era simplificar los milímetros, me da igual a 55,5 micras. Y ya está, ya está. Tengo un método y tengo otro método. ¿Cuál vas a usar? Eso lo dejo a tu criterio, ¿ya? Depende de ti. Tú debes utilizar cualquiera de los dos métodos, es válido, ¿ya? Depende de cómo tú te adecues, ¿no? Si te gustan mucho las matemáticas, si tienes mucha agilidad con las matemáticas, de manera directa. Pero si todavía no dominas muy bien las matemáticas o te gusta hacer trabajos, pues, ¿no? Detallosos, ¿no? Puedes hacer este método.
¿correcto? Los dos son válidos. Los dos son válidos, ¿sí? Mírenme. 55 micras y media, 55 micras y media. ¿Ya? No es que en uno me va a salir otro valor, no. Es el mismo procedimiento. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. ¿Sí? Continuemos porque estamos un poquito atrasados, ¿no? Estamos un poquito atrasados. Bien. Organismos unicelulares. ¿Sí? Habíamos dicho que la teoría celular nos decía que todos los organismos estaban compuestos por células, pero existen organismos unicelulares y existen organismos pluricelulares. Los organismos que constan de una única célula van a tener que realizar todas las funciones propias de la vida, ¿no? En esa propia célula, ¿ya? Entonces, vamos a tener que definir las funciones vitales. Nutrición, metabolismo, crecimiento, respuesta, ¿ya? Excreción, homeostasis y reproducción, ¿ya? Muy bien. Nutrición es la obtención de alimentos para proporcionar la energía y los materiales necesarios para crecer. Ojo, ojo, no es que la célula tenga que alimentarse, ¿ya? Tiene que nutrirse, que es diferente, ¿correcto? ¿Cómo así, profesor? No lo entiendo. A ver, te lo voy a poner de manera clara. Cuando tú comes vegetales y frutas, te estás nutriendo. ¿Por qué? Porque valga la redundancia, las frutas y las verduras contienen nutrientes. Nutrientes como azúcares, nutrientes como proteínas, ¿correcto? Que le van a ayudar a tu organismo a desarrollar, ¿sí? Y a llevar a cabo diferentes reacciones metabólicas en tu cuerpo que te van a permitir a ti crecer y desarrollar, ¿correcto? Pero cuando tú comes Doritos, cuando tú comes papas Light, cuando tú comes Chistris, ¿te estás nutriendo? No, porque ellos no te aportan ningún nutriente beneficioso. Te estás alimentando, sí, pero no te estás nutriendo. Entonces las células, ¿no? Los organismos unicelulares no necesitan alimentarse, necesitan nutrirse, ¿correcto? Al igual que tú y cualquier otro ser vivo, necesitan nutrirse, ¿ya? Alimentarse lo pueden hacer cualquiera, pero nutrirse es necesario y es una función vital. Alimentarse no, nutrirse sí es una función, ¿correcto? Muy bien, metabolismo. El metabolismo lo habíamos visto en la primera clase, pero vamos a definirlo ahora como una función vital, y son las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de la célula, incluyendo la respiración celular para liberar energía, ¿no? De los alimentos, ¿correcto? Muy bien, ¿no? La degradación de glucosa, por ejemplo, ¿correcto? Crecimiento. La célula tiene que aumentar de tamaño, ¿no? El aumento de tamaño de las células y del organismo hasta unos límites y renovación de estructura, ¿correcto? Cada célula tiene un tamaño, ¿sí? Un tamaño al cual va a llegar, tamaño límite, y ahí pues va a quedar, ¿no? Hasta su postrera envejecimiento y postrera muerte, ¿correcto? Al igual que todo organismo vivo. Respuesta, también llamada irritabilidad, es la capacidad de la percepción y de reacción, ¿correcto? Adecuada ante ciertos estímulos o cambios que se producen en el medio. Profesor, ¿cómo así? Bueno, mira, cuando tú estás, tu mamita o tu papito te mandaron a hervir el agua, ¿no? Entonces tú vas obediente, porque tú eres un chico obediente, una chica obediente, vas a poner el agua y la pones a hervir, ¿no? Ya sea, quizás no tienes tetera, la pones en una ollita. Entonces, cuando tú vas a apagar la olla, ¿no? Porque ya estás notando que hirvió, te olvidas de que la olla está caliente y la tocas. Automáticamente, ¿qué haces? Sacas la mano o sacas el brazo si es que chocó tu brazo con la olla. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por esta función, por este mecanismo. ¿Ya? El mecanismo de irritabilidad o el mecanismo de respuesta. ¿Qué sucede? Tú tienes un sistema, ¿correcto? Sensorial, ¿ya? Que te permite reaccionar a ti ante diferentes estímulos, ¿correcto? En este caso, el estímulo es la olla caliente o el calor, propiamente. Entonces, tus células perciben eso, ¿correcto? Tus células sensoriales perciben ello y le avisan a tu cerebro, ¿sí?
el mecanismo es tan rápido, así, tan rápido, que llega a tu cerebro la información y automáticamente la transmite de nuevo a tu miembro. Por eso es que tú quitas la mano, ¿correcto? Así de inmediato es. Entonces, esa es la capacidad de responder, no es la capacidad que tú tienes para responder a diferentes estímulos o cambios, ¿correcto? Si viene alguien y cuenta un chiste, por ejemplo, ¿qué harías tú? ¿Cómo respondes? Riéndote, ¿sí o no? Porque es un chiste, ¿sí? Es un cambio que se ha producido en tu medio, ¿correcto? Muy bien. La capacidad de excreción es la capacidad que tienen los organismos, en este caso unicelulares y los pluricelulares, de deshacerse de los productos de desecho del metabolismo, ¿sí? Por eso es que todo organismo, ¿no?, necesita evacuar esos desechos, ¿ya? Producto de las reacciones metabólicas, hay desechos que tienen que ser evacuados. En el caso de los organismos unicelulares, hay ciertos procedimientos por los cuales van a evacuar, ¿no? En el caso, pues, de organismos más complejos como nosotros, por ejemplo, está el método de la orina, ¿sí? En la orina nosotros botamos esos productos que no han sido metabolizados o que no le sirven al cuerpo propiamente, ¿sí? Muy bien. Homeostasis es la capacidad que tiene de mantener las condiciones internas del organismo dentro de unos límites tolerables, ¿sí? Y la reproducción, por último, y no menos importante, es igual de importante que todas, es la capacidad, ¿no? Es la habilidad, la función que cumple todo organismo para producir descendencia, ya sea de manera sexual o asexual, porque los organismos unicelulares tienen esa variabilidad, ¿no? Al igual que ciertos organismos pluricelulares también, ¿no?, que tienen la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿sí? Muy bien. Ahora, muchos organismos unicelulares se van a mover mediante algunos mecanismos, ¿no? Y otros van a vivir fijos o simplemente se van a desplazar pues a la deriva en el agua o en el aire, ¿correcto? Vamos a ver entonces a ellos, ¿ya? Vamos a ver. Funciones vitales, ¿no?, de los organismos unicelulares, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos aquí al paramecium, ¿no? Al paramecium, ¿no? Ahí lo pueden observar, el paramecium, ¿no? Está nadando. Y el paramecium puede desplazarse gracias a cilios, ¿correcto? Él se desplaza por estanques, ¿no?, donde se encuentre, a través de cilios, ¿no? Esa es la manera en que él se va a desplazar. Los cilios son como pequeños vellitos, ¿correcto? Pequeños vellitos que le van a permitir, pues, nadar, ¿no? Nadar, ¿sí? Muy bien. Por aquí, en cambio, tenemos a la ameba. La ameba se les desliza mediante pseudópodos, ¿correcto? Ahí la pueden ver, ¿no? Su movimiento es un tanto lento, ¿no? Al igual que, a diferencia del paramecium, ¿no?, que su movimiento era más rápido. Tenemos algas verdes, ¿correcto? Como la clamidomum, las clamidómonas, ¿no?, que son algas unicelulares con flagelos, ¿correcto? Los flagelos son como colitas ya, colitas más largas, ¿sí? Colitas más largas, ¿no? Y esta alga es una alga fotosintética, ojo, es una alga fotosintética, ¿no? No móvil, ¿correcto? Aquí tenemos a las clamidomonas, ellas sí se mueven, y por aquí, esta es otra alga, ¿sí?, llamada Cenodesmus, que es una alga también fotosintética, pero ella no se mueve, ¿no? Ella se queda de forma fija, formando colonias, ¿correcto? 4 individuos, como se observa aquí en la imagen, ¿no? Muy bien. Y aquí está, ¿no? El paramecium, que es un protozoo, ¿correcto? Estos paramecium, por ejemplo, fueron uno de los animáculos que describió nuestro amigo Anton van Leeuwenhoek, ¿cierto? Anton van Leeuwenhoek observó ciertos paramecium y otro tipo de bacterias y microorganismos a los que llamó animáculos, ¿sí? Muy bien, ¿no? Es un protozoo que vive en aguas dulces, estancadas, y mide hasta 0,5 milímetros, ¿correcto? Muy bien. Y aquí están los cilios. Miren, los cilios son como pequeños vellitos, ¿ya? Como los vellitos de tu piel, ¿sí? Son como pequeños vellitos que van a estar alrededor de toda la superficie de la membrana de la bacteria, en este caso, ¿no?
Le va a permitir, pues, nadar, ¿correcto? Nadar. Muy bien. En cambio, ¿ya? En cambio, y tiene bolas contráctiles, ¿no? Que le van a permitir hacer ese movimiento, ¿sí? En cambio, eh, las clamidomonas, que son algas, contienen flagelos, ¿sí? Flagelos. Los flagelos también son como pequeños, son bellos, pero más grandes, ¿sí? Y normalmente hay entre uno, dos, o 10 o varios, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no van a estar presentes en toda la superficie, ¿sí? Siempre van a estar siempre a un extremo, ¿no? O a unos cuantos extremos, pero nunca los vas a encontrar en toda la superficie, ¿ya? No son como los cilios, ¿correcto? Muy bien. Entonces allí la diferencia, ¿no? Allí la diferencia. Y tenemos a los organismos pluricelulares, ¿correcto? Los organismos pluricelulares o multicelulares ya tienen propiedades, ¿no? Que resultan de la interacción de los componentes celulares. ¿Cómo así, profesor? Te explico. Mientras que en el caso de las células, los organismos unicelulares, que una sola célula llevaba a cabo todas las funciones, en el caso de los organismos pluricelulares, que somos más complejos, ya no sucede ello. ¿Por qué? Porque cada célula que va a albergar un organismo pluricelular va a ser una célula especializada. ¿Ya? Especializada, profesor. Sí, especializada. ¿Ya? Te lo voy a poner de manera coloquial. Cada célula de un organismo pluricelular va a tener una profesión, ¿ya? Por así decírtelo, va a tener una profesión. Por ejemplo, ¿no? Algunas se van a especializar, ¿no? Van a ir a la carrera de sistema nervioso. ¿Quiénes están ahí? Las neuronas. Algunas se van a especializar y van a ir a la carrera de músculos. ¿Quiénes están ahí? Las fibras musculares. Algunos dicen, no, yo me quiero especializar en sistema digestivo. ¿Quiénes están ahí? Todas las células digestivas, las que están en tu estómago, las que están en tu intestino y en todo el tracto digestivo, ¿correcto? Vas a tener un equipo de células especializadas formando órganos, formando tejidos, formando sistemas, formando aparatos. Por eso te digo que estas propiedades ya resultan, ¿no? De la interacción entre sus componentes celulares, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eh, los organismos pluricelulares, ¿no? Aparecen propiedades llamadas propiedades emergentes, ¿correcto? Que no se van a encontrar en las células por separado, ¿ya? Lo cual es una ventaja adaptativa y evolutiva en base a la ciencia, ¿no? Organismos unicelulares tienen tamaño y crecimiento limitados, ¿no? En cambio, los organismos pluricelulares llegan a tamaños muchísimo más grandes, ¿ya? Los organismos unicelulares tienen un tamaño reducido y los podemos ver a través del microscopio, ¿no? En cambio, los organismos pluricelulares los vamos a ver en tamaños y proporciones mucho más grandes, como por ejemplo una ballena, ¿no? O un elefante, o una jirafa, o tú y yo, ¿no? Como seres pluricelulares, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí nace una famosa frase. El todo es más que la suma de sus partes, ¿ya? Es más que la suma de sus partes, ¿correcto? Muy bien. Y ya lo vamos a entender a medida que vayamos interactuando en esta rama, ¿no? De las células, de la biología celular, ¿correcto? Bien, vamos a continuar con la clase y ya finalizando. Y vamos a hablar acerca de la reproducción celular, ¿no? Y la expresión génica, ¿ya? La expresión génica la vamos a dejar para un tema aparte también, ¿sí? Pero es muy importante. Vamos a hablar de la reproducción celular, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hablar de reproducción celular y la diferenciación que sucede en los organismos multicelulares, ¿correcto? Y es que los organismos multicelulares estamos formados por tejidos especializados que se pueden desarrollar por diferenciación celular, ¿correcto? Y estos tejidos a su vez van a formar órganos
Y estos órganos en conjunto van a formar sistemas, ¿correcto? Por eso es que te dije, la suma, ¿no? El todo no es igual a la suma de sus partes. Imagínate, a ver, ponga un riñón a trabajar solito, sin uréteres, sin uretras, sin vejiga. ¿Podría trabajar? No podría trabajar, ¿correcto? No podría trabajar. ¿Por qué? ¿Por dónde va a eliminar los desechos? ¿Por dónde eliminaríamos? Porque el riñón cumple una función, ¿no? De evacuar todos los desechos, ¿correcto? Los desechos que llegan del hígado, ¿no? Que salen del hígado, llegan al riñón, ¿no? El riñón hace una ultracentrifugación, ¿no? Para poder absorber quizás algunos nutrientes todavía, como en el caso, por ejemplo, de agua, ¿no? Que es una sustancia inorgánica, y eliminar ya por fin todo lo que no le sirve a tu organismo. Pero si no tiene uréteres, si no está conectado a uréteres, si no está conectado a la vejiga, ¿cómo lo elimina? ¿Te das cuenta? Es una parte de quién? Del sistema excretor, del sistema urinario. Pero por sí solito no haría nada. Por eso te digo, ¿no? La suma de sus partes no es igual a un todo, ¿correcto? A ver, pon a tu cerebrito solito, sin conexión a nada de tu cuerpo, a que trabaje. No podría trabajar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, los organismos pluricelulares tenemos esa ventaja evolutiva, ¿no? Debido a la división del trabajo, ¿sí? En el caso de los organismos unicelulares, muy bien. Entonces, cada célula de nuestro organismo va a tener una función que cumplir, de acuerdo a la especialización que ha llevado, ¿correcto? Y esto se debe a una diferenciación celular. ¿Sí? Dentro de nuestro organismo contenemos las que llamamos células madre, y ellas son las que van a originar todo tipo de células en nuestro organismo que se van a ir especializando por diferenciación. Y esto lo vemos a nivel genético. Por eso es que hemos estado viendo la parte biomolecular, ¿correcto? Hemos visto acerca del ADN, el ARN, ¿cierto? Entonces, la molécula de ADN que contiene la información genética va a permitir que las células puedan especializarse y puedan diferenciarse. ¿En qué? En células epiteliales, en células musculares, en células cardíacas, etc. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Ahora, todo este proceso es llevado a cabo a través de una división o una reproducción asexual. Una reproducción asexual. ¿Cómo así? Una reproducción en la cual no va a haber gametos, ¿sí? No va a haber gametos masculinos y no va a haber gametos femeninos, ¿sí? En este caso, la propia célula va a ser un proceso de división, ¿sí? De una célula se van a originar dos células, ¿sí? Aquí están, ¿no? De una célula se originan dos células. ¿A partir de qué? A partir de una división celular, que más adelante vamos a detallar cuáles son todos los procesos por los cuales las células van a diferenciarse, ¿no? Otra vez van a dividirse para formar, ¿no? Diferentes tipos de células, como neuronas o como células de tejido epitelial, ¿correcto? Entonces, ¿a qué se debe la diferenciación? Se debe a la expresión de genes. ¿Y dónde está un gen? En el ADN. La diferenciación se debe a que las células activan, ¿no? O expresan genes, ¿sí? Se expresa un gen, el gen de la neurona se expresó y la célula se hizo neurona. Aquí no se activó el gen de la neurona, se activó el gen de la célula epitelial y sale una célula epitelial. ¿Dónde está todo ello? ¿Dónde están los genes? En el ADN, ¿ya? En el ADN. Ahí está toda la información genética, ¿correcto? Muy bien. Entonces, mis estimados estudiantes, hasta aquí vamos a culminar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Hemos abarcado, nos hemos expandido un poquito porque necesitábamos recuperar clase que habíamos perdido, ¿cierto? La semana anterior. Muy bien, estimados estudiantes, entonces, hasta aquí el día de hoy y ya estaremos pues resolviendo la práctica, ¿correcto? Recuerden resolver la práctica, ¿correcto? Que va a tener una calificación. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Dios los bendiga a todos.